lectura de esta mañana. De su Padre muy especialmente, acerca de la aprobación. Oiga esta palabra, acerca de la aprobación que el Señor halló delante de su Padre. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Qué bueno, hermano, realmente es ser aprobado, oiga, primeramente delante de Dios y después delante de los hombres. Oiga. Esta vez el apóstol Pedro explica que el Señor Jesucristo alcanzó la aprobación delante de su Padre, ¿sí? Pero explica diciendo de esta manera, dice la Escritura, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Esta palabra, hermanos, oiga, realmente tiene fundamento, oiga. Esta palabra satisface cuando oímos la expresión que dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Oiga, y la Escritura dice
de esta manera entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. El Señor también, oiga, por lo que Él hizo, alcanzó la aprobación delante de los hombres, mayormente en la manifestación de su poder, en los milagros que el Señor hizo. Nada menos cuando le llevaron a Él al enfermo, lo sanaba. Le llevaron a hombres paralíticos, los hizo caminar. Le llevaron a hombres ciegos y le recobró la vista. Dice que la gente se admiraba, oiga, dice la Escritura, que la gente se admiraba realmente de lo que el Señor hacía, y la gente decía: hoy hemos visto maravillas. Oiga, la admiración de la gente, la aprobación delante de las personas, oiga, lo que alcanzó el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dijo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, y también entre vosotros, explica, por las maravillas, por los prodigios, por los milagros que el bendito Señor vino a hacer hoy estando en este mundo. Usted puede ampliarse ahí en su lugar, ¿verdad?, acerca de más ejemplos que hallamos a través de las Sagradas Escrituras, lo que el bendito Señor hizo, donde el Señor alcanzó la aprobación primeramente delante de su Padre y delante de las personas que lo vieron. Oigan, hermanos, pero estaba viendo, por ejemplo, oiga lo que dice Hebreos, porque veamos esa palabra, Hebreos. Me llamó la atención porque dice la Escritura, o dijo el apóstol Pedro: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Muy especialmente, varón aprobado por Dios. Y después delante de los hombres, oiga, porque ellos mismos confirmaron, ellos mismos atestiguaron, dieron testimonio de lo que el Señor hizo mientras estuvo sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, Hebreos en su capítulo 7 y versos 26 y 27 dice la Escritura: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oiga lo que declara el Espíritu Santo en esta mañana: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Estamos viendo las cualidades, oiga, esos principios que hubo en el bendito Señor Jesucristo, y por esa razón, oiga, hermano y hermana, vemos realmente que de esa manera el Señor alcanzó la aprobación, oiga, delante de su Padre, realmente por lo que Dios vio, calificó acerca de su Hijo, ¿sí?, acerca de su Hijo, realmente de esa buena disposición de corazón. Pero nosotros lo vemos manifestado ya en este mundo, oiga, lo vemos ya, por ejemplo, veamos ese otro verso, carta a los Filipenses, vamos a leer, veamos este verso para ir considerando. Filipenses en su capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y versos 6 al 8, dice la Escritura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos la aprobación. Realmente el Señor, cuando vino a este mundo, fue manifestado, oiga, a través de la obediencia
a través de la humildad y sujeción delante de su Padre, para poder cumplir, oiga, lo que estaba en la voluntad de Dios, lo que estaba en el corazón de Dios. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo fue a orar allá en el monte de los Olivos? Y en su oración, ¿verdad? Él dijo de esta manera: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Oye, hermano, que sea tu voluntad y no la mía. De tal manera que el Señor vino, oiga, para hacer lo que estaba en el corazón del Padre, haciendo la voluntad de Dios, oiga, y de esa manera se cumplió realmente acerca de lo que había en el corazón de Dios para hacer una obra perfecta de salvación. Oiga, hermano, aún se recuerda usted en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 3, verso 11 en adelante, donde también el Señor Jesucristo, oiga, cuando Él fue bautizado en el río del Jordán, dice la Escritura que Juan se le oponía, pero Cristo dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Oiga, estamos viendo, oiga, acerca de la aprobación del bendito Señor Jesucristo, muy especialmente ante su Padre. ¿Y cuál fue el resultado? Dice la Escritura que cuando el Señor fue bautizado, después que salió del agua, descendió de Él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, varón aprobado por Dios, en quien tengo complacencia. Y así sucesivamente el Señor, podemos ver a través de las Escrituras cómo el Señor hizo la voluntad de su Padre, hasta llegar al momento cuando el Señor se presentó delante de su Padre al decir: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oiga, qué satisfacción hubo en el corazón del Padre, porque aquello que era un pensamiento se había hecho realidad, porque Dios sabía que ya había salvación para el ser humano, ya había un medio de rescate para la humanidad. Qué satisfacción hubo en el corazón del Padre. Y como resultado, oiga, Filipenses capítulo 2 y verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, oiga, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos la exaltación, oiga, de su Hijo. Es el resultado de la aprobación, oiga, que realmente el Señor Jesús delante de su Padre. Por eso dice el verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Me llamó la atención esa palabra que dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir, hermanos, que nadie, oiga, puede ser exaltado a más de Cristo. Oiga, nadie, porque Dios exaltó a su Santo Hijo hasta lo sumo. Oiga. También podemos ver lo que dice el libro de los Salmos en su número 21, oiga, porque todo esfuerzo tiene recompensa, todo sacrificio tiene recompensa. Por ejemplo, el libro de los Salmos en su número 21, versos 2 y 3, dice la Escritura: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Oiga, hermano, es una bendición realmente, oiga, ver, como dijo el apóstol Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. También estaba viendo un verso, carta a los Hebreos en su capítulo 2 y su verso 9, dice la Escritura: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Oye lo siguiente: a Jesús, coronado de gloria y de honra
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Coronado, el Señor Jesucristo está coronado de honra y de gloria. Está sentado a la diestra de Dios, coronado de honra y de gloria por sus muchos padecimientos de su muerte en la cruz. Estamos viendo acerca de lo que dijo el apóstol Pedro: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, y entre vosotros, dijo él, entre vosotros, ¿sí? Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y milagros que él hizo, que Cristo hizo mientras estuvo sobre la faz de la tierra. Ahora veamos también para nosotros, mientras estamos sobre la faz de la tierra, veamos también lo que dice segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2 y su verso 15, dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, hermano, esta vez estamos hallando lo que el apóstol Pablo llegó a explicar, consejos que para nosotros es de grande provecho cuando realmente lo vivimos, lo practicamos, nos esmeramos, cuando nos hacemos un examen, un autoexamen, y vemos realmente cómo estamos delante de Dios. ¿Será que estamos siendo aprobados? Porque lo contrario, o el antónimo de esa palabra aprobado, ya sería reprobado, que es todo lo contrario. Yo recuerdo que un niño, oiga, ya cuando llega final del año, cuando dan los certificados en la escuela, un niño, oiga, estaba estudiando la primaria, primer año. El niño en su inocencia, decía, el niño llegó a su casa contento, oiga, porque llevaba su certificado, pero todo estaba escrito con rojo, y decía reprobado, todas las materias reprobado, reprobado y reprobado. Pero sin embargo llegó contento a su casa. Mami, decía él, mire, gané mi grado. ¿Cómo así? Le dice, no, gané mi grado. Pero si todo está en rojo, reprobado. Es que el Señor no tenía lapicero negro, por eso todo lo escribió con rojo. Reprobado, decía que es lo contrario de aprobado, de aprobación. Pero hoy el consejo en esta mañana, dice la Escritura que estamos viendo: procura con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Es el consejo esta mañana, que debemos de presentarnos aprobados. ¿Cómo estamos viviendo? Decía, del lugar donde venimos, mayormente. Primeramente delante de Dios, la aprobación delante de Dios, la aprobación delante de los ancianos, y también la aprobación en la sociedad, que también ellos, ¿verdad?, nos observan, ¿verdad? Somos como cartas abiertas, leídas, que nos observan, oiga, a cada uno de nosotros. Pero esta vez dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado, dice la Escritura, oiga. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, esa aprobación, oiga. Estaba viendo, por ejemplo, lo que significa ser aprobado, oiga. Lo que significa esa palabra, o alcanzar la aprobación, significa, por ejemplo, si le explico materialmente o literalmente, significa que se le da el visto bueno, oiga, se le da el visto bueno, que ha alcanzado o superado la nota suficiente para pasar el examen.
La aprobación, por ejemplo, si hablamos de una escuela, oiga, el maestro es el encargado de ver, de estar atentos a la acción de los niños. ¿Y cómo va a alcanzar la aprobación un alumno? Lo va a alcanzar a través de la puntualidad, a través, oiga, de la responsabilidad. Oiga, hermano. ¿Por qué? Porque si le dejan sus tareas, él hace sus tareas y al otro día presenta aquellas tareas que le dejó el maestro. Alcanza la aprobación por la puntualidad, responsabilidad, aún por el buen comportamiento, oiga, en la escuela, por la obediencia, oiga, alcanza la aprobación, y también porque realmente atiende, presta atención, y es un alumno que está superando, oiga, y en los exámenes saca buen punteo aquel alumno, aprobado, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de un alumno que es aprobado? Son aquellos, oiga, que son sobresalientes, ¿sí? Llevan la bandera, oiga, llevan la bandera, se ve, porque son listos realmente, porque se esmeran, se esfuerzan, no se divagan, no pierden el tiempo, no prestan atención a lo que el maestro explica. Oiga, hermano, es una explicación que es al alcance de nosotros, que nos ayuda, oiga, nuestra vida. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, realmente para alcanzar la aprobación delante de Dios? Veamos este verso, veamos el libro de los Salmos, el libro de los Salmos en su número 108. Vamos a leer el libro de los Salmos en su número 108 y veamos su verso 1. Dice la Escritura: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Oiga esta palabra: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Un corazón dispuesto, hermanos, vale la pena, cuando hay un corazón dispuesto realmente para servir al Señor, ¿verdad? Como la disposición de corazón de los que hemos venido para estar en la presencia del Señor, porque si no hay un corazón dispuesto, tal vez viene el deseo, pero tal vez dice usted: yo quiero ir a la conferencia, pero no va. Yo quiero ir a las reuniones especiales, pero no va. ¿Oiga? Pero cuando hay un corazón dispuesto para hacerlo, nos esmeramos, ¿oiga? Y realmente venimos para estar en la presencia del Señor. Un corazón dispuesto, hermanos, ¿sí? Cuando hay un corazón dispuesto, no estamos viendo caras, también no estamos prestándole atención a las murmuraciones. Cuando hay un corazón dispuesto, no estamos viendo cómo está el tiempo, si es tiempo de lluvia o es tiempo de verano, porque a nosotros a veces nada nos parece. Si está lloviendo mucho, que mucho lodo, y si está haciendo verano, que mucho polvo, y nada nos parece. Pero cuando hay un corazón dispuesto, me ha llamado la atención al ver algunos hermanos que tienen corazón dispuesto para trabajar, no les importa qué área de trabajo, oiga. A veces se ve en su ropa, oiga, sus zapatos bien mojados y en el lodo, pero ahí están los hermanos porque hay un corazón dispuesto para trabajar, para servir al Señor. Ese es del agrado de Dios, oiga, es del agrado de Dios. Por ejemplo, veamos lo que dice Hechos en su capítulo 2. Veamos cómo era la acción al principio de la iglesia, oiga, cómo trabajaban, cómo se movilizaban. Hechos capítulo 2. Y su verso que vamos a leer es el 41 y 42. Dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, cumpliendo con los mandamientos del Señor. Ya vio que cuando nosotros hemos visto, ¿verdad?, que cuando fuimos bautizados nos examinaron, después que fuimos aprobados, ¿verdad?, en el examen que nos hicieron, nos dijeron: ¿está usted dispuesto a servirle al Señor? ¿Está usted dispuesto para estar en el partimiento del pan, en las oraciones, en la enseñanza? Sí, hermanos, estoy dispuesta para servir al Señor. Oiga,
pero a veces ya no estamos cumpliendo, ¿verdad, hermano?, a los mandamientos. Veamos, por ejemplo, lo que dice en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 14 y verso 21. Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo en esta oportunidad. Dice la Escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oye, explicaba la otra vez que no es necesario o no hay necesidad que nosotros gritemos voz en cuello: yo amo al Señor, yo amo al Señor. No hay necesidad, porque se va a dejar de ver a través del cumplimiento, oiga, de los mandamientos del Señor. ¿Cómo estamos ejerciendo? Oiga, estamos cumpliendo nosotros, estamos perseverando, estamos orando, estamos también trabajando, estamos siendo participantes. Mayormente cuando hay un proyecto, oye, el lugar donde venimos, estamos contribuyendo. Todo esto es del agrado de Dios, que contribuye a la aprobación de cada cristiano. Oiga, hermano, por ejemplo, el rey David, primera carta de las Crónicas, en su capítulo 29 y verso 11 en adelante, el rey David se queda viendo acerca de la acción de su pueblo, que voluntariamente estaban contribuyendo con alegría de corazón. Y dijo el rey David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y yo he visto hoy, dijo el rey David, que tu pueblo que ahora, con un corazón voluntario, está contribuyendo. Porque si preguntamos, hermano, ¿será que usted ha venido forzadamente a las conferencias? ¿Usted ha venido forzadamente a las conferencias? ¿Será que los hermanos y las hermanas que están trabajando ahí en la cocina, será que forzadamente lo están haciendo? No, oiga, no. De corazón. ¿Por qué? Porque hay un corazón dispuesto para servirle al Señor. Y le decía que esto contribuye, oiga, a lo que es la aprobación delante de Dios. Por ejemplo, hay otras acciones ejemplares. Oiga, ya solamente me quedan 3 minutos. Hay otras razones ejemplares. Por ejemplo, estaba viendo lo que dice carta a los Hebreos. Hebreos, vamos a leer en su capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y su verso 5. Dice la Escritura, oiga, fueron personajes que alcanzaron la aprobación delante de Dios y delante de los hombres. 11:5 dice la Escritura: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Oigamos lo siguiente: porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice la Escritura. No cabe duda, oiga, cuando Enoc salía, buscaba al Señor, perseveraba, se daban cuenta de él, estaba dando testimonio de su perseverancia, de su buen comportamiento, y al final desapareció Enoc, pero la Escritura dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es parte de la aprobación del cristiano, el buen testimonio, mayormente de donde venimos. Por ejemplo, oiga, estaba también considerando, hermanos, que el Evangelio según San Lucas, oiga, me llama la atención ver esta pareja en el Evangelio según San Lucas. Dice la Escritura en su capítulo 1, Evangelio según San Lucas en su capítulo 1 y su versos 5 y 6. Veamos lo que dice la Escritura, Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y versos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
Alcanzar la aprobación es ser realmente irreprensibles, irreprensibles, oiga. Eran justos e irreprensibles delante de Dios. Oiga, hermano, es una bendición. Y como resultado, veamos el último verso. Vamos a leer Apocalipsis, oiga. Apocalipsis en su capítulo 22. Capítulo 22 y el verso 12 dice la Escritura: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Oye, hermano, alcanzar la aprobación delante de Dios es tener resultado ya de lo que hacemos, sea poco o mucho, pero siempre y cuando de corazón. Oye, y le decía, como resultado viene el Señor para recompensar nuestras obras, nuestro trabajo, siempre y cuando sea aprobado delante de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra y que la bendiga en nuestros corazones.